Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast para personas que aprenden el español. Acá hablamos de muchos temas muy interesantes, desde temas culturales hasta sobre el idioma. Y además, para que puedas comprendernos, para que puedas seguir la conversación, hablamos un poco más despacio, un poco más lento. Pero si sentís que este nivel es muy difícil para vos o que este nivel es muy fácil, te invitamos a nuestra web, dreamingspanish.com, donde vas a encontrar miles de videos en español en diferentes temas y niveles. Ahí vas a encontrar algo perfecto para vos. Hoy estoy acá con una nueva participante de este podcast, una chica que quiero mucho. Estoy acá con la maravillosa Natalia. Hola Agus, qué linda introducción, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí en este podcast y poder conversar contigo hoy. Sí, la verdad es que por fin te tenemos acá. Estoy segura que no soy la única que está contenta de finalmente tenerte en el podcast de Dreaming Spanish. Seguro que los chicos también están muy contentos y si no están contentos porque nosotras estamos acá, van a estar contentos por el tema de hoy, que es un tema súper interesante, ¿no? Sí. ¿Y cuál es ese tema, Agus? Cuéntanos. Hoy vamos a hablar de los beneficios de ser bilingüe, específicamente de hablar inglés y español. Sí, eso es un tema de conversación muy interesante del cual tengo muchas cosas que decir porque ha sido para mí una experiencia no solo de los idiomas, pero también de crecimiento personal. Me imagino que a ti te ha sucedido algo similar cuando uno aprende una lengua nueva, un idioma nuevo, se abren las puertas de un mundo diferente, de muchos mundos diferentes. Sí, así es. La verdad es que, el conocimiento es poder, por más de que suene, de que suene un poco cliché la frase, así lo es. Y particularmente el saber otro idioma te abre muchísimas puertas. Y creo que nosotras tuvimos la suerte de nacer y crecer en países hispanohablantes. Un idioma, el español, que es muy, muy útil porque se habla muchísimo en el mundo. Y eso complementado con aprender y poder hablar inglés es algo muy poderoso. Por eso, primero, me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia de cómo y cuándo aprendiste inglés. Wow, bueno, aprendí inglés cuando tenía exactamente 16 años. Antes de eso, había estudiado inglés en la escuela, en el colegio, muchos años, pero realmente no sabía nada de inglés. Y tomé la decisión, junto con mi familia, de ir a los Estados Unidos a aprender inglés, pero elegí una ciudad en la cual es un poco difícil aprender el inglés. Esa ciudad es Los Ángeles, en California. Obviamente es muy difícil porque la mayoría de las personas en Los Ángeles, creo, hablan español.
Entonces, para mí fue un proceso un poco lento, un proceso que tomó mucho esfuerzo, pero que realmente cuando lo logré, cuando empecé a hablar inglés, fue como, ¡uh! Qué viaje tan increíble! Entonces aprendí inglés más o menos en 3 años de mucho, mucho trabajo. Ok, bien. Y entonces en Los Ángeles, ¿estudiaste? ¿Cómo tuviste algún tipo de preparación académica para aprender inglés? ¿O fue un poco el tema de la inmersión, de cómo simplemente estar en Estados Unidos? No, precisamente como había tantas personas que hablaban el español, la inmersión era muy difícil. Mis amigos eran mexicanos, argentinos, nicaragüenses, bueno. Entonces no tenía mucho contacto con el inglés, pero tenía que ir a la escuela a estudiar. Ok. Entonces, primero fui a una escuela ESL, English as a Second Language, y allí estudié un poquito, pero todos mis compañeros de clase eran hispanos. Entonces, era muy difícil también tener inmersión en el inglés y decidí cambiarme a una escuela en un college donde todos eran asiáticos. Entonces así por fin podía tener un poquito de contacto con el inglés y poner en práctica lo que había aprendido antes. Ok, veo. Entonces, sí, de alguna forma tuviste que obligarte a llegar a una situación en donde el inglés era la única opción. Si no hablabas inglés, no te podías comunicar y bueno, y de esa forma terminaste hablando inglés, ¿no? Totalmente. Y es muy fácil, digamos, quedarse en la comodidad de hablar el español, porque es fácil, es cómodo, es lo que conozco, pero, pero hay que forzarse a uno mismo un poco, como yo sé, no es fácil, pero tienes que hacerlo. Ujú. Bien. Ok, mira, una historia interesante. De hecho, yo sabía que habías vivido en Los Ángeles, pero yo pensé que había sido de más grande, como ya de adulta, no de adolescente. Sí, como de adolescente hasta los inicios de la adultez. Pero debo decir, tengo que agradecerle a mi exnovio. Él era estadounidense, es estadounidense, y gracias a él fue que yo pude realmente usar el inglés que había aprendido. Gracias a que él no hablaba español y yo hablaba muy poco inglés y estaba todavía muy tímida para usarlo. Y gracias a esa relación pude realmente aprender inglés. Mi inglés hizo como Claro. ya, Wow, así wow. fue. Ok, bien. Sí. Y tú, Agus, ¿cómo fue tu experiencia aprendiendo inglés? ¿Fue un proceso fácil? ¿Fue un proceso difícil? ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, para mí fue algo raro. De hecho, siempre que me hacen la pregunta como, ay, ¿cómo aprendiste? Yo, yo estoy como, ay, no sé, no hay una respuesta concreta. Podemos decir que, bueno, desde chica tuve cierto contacto con el inglés porque mis papás viajaban mucho, entonces literal desde muy chica yo escuchaba inglés, pero no era como que vivía en un ambiente en donde la gente hablara inglés.
También yo miraba mucho series de Estados Unidos, miraba mucho Hannah Montana, escuchaba mucho esa música y las entrevistas de Miley Cyrus, y yo miraba todo ese contenido en inglés a los 8 o 9 años, y la verdad es que no entendía mucho, pero yo lo consumía. Buenísimo. Sí, y esa fue la forma en la que me acerqué un poco al inglés. Y cuando empezamos a tener clases en la escuela, obviamente, como dijiste vos, eran clases muy teóricas y que realmente no eran las más útiles, pero yo estaba como muy avanzada en esas clases. Y era raro porque yo nunca había aprendido inglés, nunca había estudiado inglés, pero se ve que tenía como cierta naturaleza para el idioma. Y Ujú. más o menos entre los 12 y 14 años fue cuando empecé a obsesionarme con youtubers de otros países, principalmente del Reino Unido, y me empecé a como relacionar con otros fans de ese contenido en Twitter y cosas así, a hacerme amigos tipo por internet de otros países, y ahí fue cuando fue como que hablé inglés, básicamente, un poco con input comprensible, creo yo. Qué bueno. Es decir, que era una obsesión beneficiosa para ti, Claro, sin algo saberlo. bueno salió. Sí, sí. Pero bueno, ahí es cuando empecé a hablar y ya hablaba bien, bien, la verdad, fluido todo. Y a los 16 me fui a Inglaterra, me fui a Liverpool y estudié allá. Hice un curso de inglés corto, creo, de 2 meses, que fue más que nada una formalidad como para tener un título de una institución internacional que dijera que yo podía hablar inglés. Y bueno, y ahí fue mi primera experiencia hablando inglés todo el día, porque bueno, con mis compañeros hablábamos inglés, en la calle hablaba inglés, y creo que fue un poco el paso final para llegar a un nivel alto. O sea, yo salí de ahí con un nivel C1, digamos, como un advanced. Wow, muy Entonces, bien. sí, eso fue ahí a los 16. Y bueno, a los 17 empecé a trabajar dando clases de español. Y bueno, vos sabés que cuando una da clases de español, muchas veces tiene que usar el inglés. Totalmente. Y eso me lleva a pensar en todas las oportunidades que abre el hecho de ser bilingües, ¿no? En inglés y en español. Gracias a eso también podemos acceder a todos estos estudiantes y enseñarles un poco de manera muy familiar con su propio idioma, que creo que eso conecta mucho, ¿no? Acerca mucho con las personas. Exactamente, sí, creo que uno de los mayores puntos a favor, una de las mayores ventajas de ser bilingüe y principalmente en idiomas tan útiles como el inglés y el español, es el hecho de que abre muchas puertas laborales, ¿no? Te da muchas oportunidades de trabajo. Y bueno, en nuestro caso vino para este lado, el lado de la enseñanza, del intercambio cultural, de, bueno, este tema de la creación de contenido. Pero para otras personas puede significar entrar a una empresa multinacional, tener algún puesto con atención al cliente en un lugar donde hay clientes que hablan español y que hablan inglés. Digamos que hoy en día es casi un requerimiento, ¿no? Poder hablar inglés para nosotros, los latinos, y poder hablar español en muchas áreas de países que hablan inglés, como en California, en Nuevo México, en Florida, en Estados Unidos. Es una herramienta que te abre muchas puertas, te da muchas oportunidades.
Sí, total. De hecho, creo que tenemos acceso o bueno, entrada a más de 100 países gracias a el hecho de hablar inglés y español. Y eso me vuela la cabeza porque creo que aprender un idioma es precisamente entender la cultura de cada país de manera mucho más profunda. Y, y sí, también por el lado de las amistades, no podría tener muchos de los amigos que tengo si no hablara inglés. Es Sí. maravilloso eso para las relaciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, es gracioso porque yo también tengo el pasado con mi ex estadounidense, que no sé si le agradecería como el tuyo, pero bueno. Algo Ah, te tuvo que ayudar un poco, ¿no? no, Para sí. practicar el idioma, por lo Claro, menos. vamos a decir que por ese lado sí. Por otros lados, lo primero que pienso no es en agradecerle, pero vamos a decir que sí, que desde la parte del idioma y la parte cultural, eso para mí fue una súper oportunidad. De hecho, gracias a él, yo fui a Estados Unidos, viví con él en Chicago, conocí a toda su familia, que bueno, su familia no hablaba otros idiomas, solo hablaba inglés, conocí a sus amigos. Entonces, todas esas experiencias súper enriquecedoras en donde pude conocer otro país desde adentro, otra cultura Sí. desde adentro, fue gracias al inglés. Si no, no lo podría haber hecho, no hubiera sido una oportunidad, algo posible para mí. Pero hablando un poco de trabajo, te quería preguntar, Natalia, vos que sos actriz, ¿podés actuar en ambos idiomas? ¿Cómo funciona para vos? Sí, claro, claro que sí. Es muy interesante porque yo estudié actuación en California, en Los Ángeles. Entonces, digamos que aprendí a actuar en inglés y luego regresé a Colombia y el cambio fue inmenso. Claro, el español es un idioma muy expresivo. em, Creo que la musicalidad y por el ritmo y por las vocales abiertas, es muy diferente expresar los sentimientos en español que expresarlos en inglés. Entonces, claro, muchos textos, digamos, de actuación en español son como te amo con locura inmensa, ¿no? Mientras que en inglés el inglés es como mucho más conciso, mucho más concreto, tipo I love you, ¿no? Ese es todo. Entonces, sí hay una diferencia muy grande entre actuar en inglés y actuar en español en lo que uno transmite y en cómo se dicen las cosas. Pero sí, puedo actuar en los dos idiomas y me encanta poder como a veces hacer algunos monólogos en inglés, a veces en español y jugar con eso y jugar con las emociones. Me encanta y es algo que valoro mucho. Y también hay muchas producciones de los Estados Unidos y en general del extranjero que están viniendo a Colombia a grabar, a filmar. Entonces hay muchas oportunidades para los actores y las actrices que hablan inglés. Eso también es buenísimo. Claro, sí, sí. Claro, me parece súper interesante porque, bueno, de hecho hay hasta estudios, ¿no? De cómo de
la diferencia entre un idioma materno nativo que aprendes de chico y un idioma que aprendes de grande, y cómo hay gente que le resulta, ¿no? Que encuentra mucho más fácil expresar sentimientos o hacer cosas artísticas en su idioma materno y no en el segundo idioma. Entonces, por eso te hice la pregunta, ¿no? Pero si hablamos de arte y de todos estos temas, creo que hay algunas cosas que son buenísimas, que son muy buenas de ser bilingüe, y es que, por ejemplo, podés consumir películas, series, literatura, música en su idioma original. Y para mí eso es súper importante porque hay detalles en los diálogos, hay detalles en las letras de las canciones, hay detalles en la forma de escribir, en los libros, por ejemplo, que yo creo que con una traducción a veces se pierden. No es fácil trasladarlos. Entonces, al poder consumir todo esto en su idioma original, es como que estás recibiendo el 100% de lo que el creador dio, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque está conectado con la emoción, con la cultura, con un montón de cosas. Creo que es muy interesante esa apreciación, y por eso es tan chévere cuando uno está aprendiendo algo nuevo, un idioma nuevo, poder escuchar la música y conectarse con la música de ese país específico es maravilloso. Por ejemplo, bueno, ahora que yo estoy aprendiendo italiano, lo primero para mí es la música, es como la música, pero además la música en español para mí es como que no tiene comparación, como que me conecta precisamente con mi esencia, con lo que soy. Entonces, claro, el arte y los idiomas como que sí se juntan en esa emoción, y es muy bonito acceder a la cultura y a la música de esa forma. Sí, sí, y creo que, bueno, obviamente ya hablamos de los beneficios más prácticos y tal vez relacionados con oportunidades económicas o de crecimiento profesional, como el estudio, como el trabajo. Hablamos de la parte más sentimental, artística, como la conexión con la cultura, con el arte, ¿no? Y creo que también algo muy interesante es lo práctico y útil que resulta cuando viajas o cuando hay personas que viajan a tu país. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de hacer de traductora en diferentes situaciones. Me ha pasado en países, angloparlantes, donde se habla inglés o donde se habla otro idioma, y encontrar una persona que habla español y no habla inglés. Entonces yo traducir un poco del inglés al español. Y me ha pasado también acá en Argentina, en donde tal vez todavía hay regiones turísticas no tan desarrolladas, en donde los guías no hablan un inglés fluido. Entonces me ha pasado de traducir del español al inglés acá en Argentina para turistas que no hablan español. Y es una experiencia súper linda, súper enriquecedora. No sé si alguna vez te pasó a vos, Natalia. Sí, claro, y se siente súper bien. No sé si te pasó, pero cuando pude ayudar a alguien que no hablaba el español, ayudarle a traducir, porque esa persona estaba perdida o estaba confundida, ay, se siente súper bien, es como, puedo.
Y sí, también aquí en Colombia pues hay mucho turismo y en el pasado trabajé como traductora en algunas ferias que se hacían tipo feria de la salud y de la belleza, ferias de diferentes temas, feria de las artesanías, entonces venían muchos extranjeros y yo podía ayudarle a los vendedores a vender sus productos a personas que solo hablaban inglés. Entonces es como una manera muy bonita también de conectar a las personas, Sí. hacerse entender, ¿no? Me Ujú. encanta. Sí, Y se sí, sí, siente bien, sí. se siente como, ay, qué bien. Literal, te sentís útil. Es como, ay, Exacto, ayudé. exacto, exacto, qué lindo. Y bueno, en los viajes también es impresionante. El inglés, para mí, si lo pudiera describir, sería como una llavecita o una llavezota gigante para abrir las puertas al mundo y literalmente puedes estar en China, en Tailandia, en África y va a haber alguien que habla inglés. Y eso es maravilloso, poderte como defender en cualquier lugar del mundo con un idioma es maravilloso. Sí, la verdad es que Sí, te da mucha libertad. Y yo creo que así como a nosotras nos pasa eso y nosotras sentimos eso cuando vamos a lugares lejanos, yo creo que lo mismo le pasa a alguien que viene a Latinoamérica y que habla español. De hecho, bueno, yo he tenido bastantes alumnos que han venido a Argentina y bueno, y yo los conocí y todos me dicen, la verdad es que aprender español fue la mejor decisión que pude haber tomado antes de venir, porque no todos hablan inglés y porque gracias al español puedo realmente enriquecerme, aprender y crecer gracias a la experiencia. totalmente. Es Así que hermoso, sí. realmente creo que es una experiencia muy útil y que puede tener fines muy prácticos y precisos como quiero, no sé, un trabajo, quiero rendir un examen, pero más allá de eso es una experiencia que te abre, como dijo Nati, muy bien dicho, puertas a todo en todo el mundo y también puertas como sentimentales y Sí. mucho más profundas que el simple hecho de decir puedo hablar. Es mucho más. Totalmente, a nivel personal e incluso espiritual, diría yo, Ujú. es muy bonito ver a los estudiantes, las personas que están aprendiendo el español, eh, cuando progresan, cuando pueden decir algo, es como súper bueno para la autoestima, para la motivación en la vida. Hay personas que incluso encuentran en el español un refugio, un lugar seguro, una manera de expresarse distinta, una nueva personalidad, ¿no? Porque Ujú. yo también creo que la personalidad cambia un poquito según el idioma que estás hablando. Es como descubrir muchas cosas que tienes adentro en otro idioma es maravilloso, realmente. Me dan ganas de llorar, es que soy muy sentimental. Ya sabemos. Sí. ¿No? Me gustaría mencionar también los beneficios que tiene el hecho de ser bilingüe para la salud también. Dicen que te ayuda a mejorar la concentración, la memoria, que te ayuda a resolver los problemas que tienes con mayor facilidad y que ayuda con el envejecimiento cerebral, ayuda a retrasar el envejecimiento. Entonces, por donde sea que lo veas,
tiene beneficios ser bilingüe. Sí, sí, sí. Así que bueno, chicos, si no los convencieron todos los beneficios y todo lo que hablamos antes, acá lo tienen. Es un beneficio para la salud cerebral y mental también. Así que bueno, yo creo que con esto van a aprender, ¿no, Nati? Sí, sí, aprende español y aprende inglés y aprende idiomas. Yo creo que sí, son suficientes puntos positivos para que se motiven y sigan y continúen en este proceso tan bonito de aprender un idioma nuevo. Así es. Y bueno, si quieren aprender o si están aprendiendo español, no puedo dejar de recordarles que en nuestra web dreamingspanish.com van a encontrar miles de videos de profesores diferentes como Natalia, como yo y como muchos otros, y también en niveles diferentes, desde súper principiante hasta avanzado. En Dreaming Spanish tenemos algo para cada persona. No solo nosotros decidimos cuál es el nivel del video, sino que nuestros usuarios también dan feedback y puntúan los videos, así que de esa forma te podés asegurar que Dreaming Spanish te va a dar algo perfecto para tu nivel, para que puedas aprender de una forma divertida, de una forma que no se sienta como nos sentimos Natalia y yo aprendiendo inglés en la escuela. Bueno, chicos, si les gustó este episodio, si les gusta el podcast, les recuerdo que nos ayudaría muchísimo si nos dejan una reseña en Apple Podcasts o en Spotify. De esa forma podemos llegar a más personas como ustedes. Bueno, una vez más, muchas gracias Natalia por estar acá hoy. Primer episodio con vos, pero espero que sea el primero de muchos. Así será, seguramente. Gracias por la invitación y por tu buena energía siempre, Agus. Y gracias a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chau, chau. Chao.